Bueno, hola a todos, espero que allí me estén escuchando correctamente. Sean bienvenidos de parte de todo el equipo al webinar de hoy. Mi nombre es Mariana, para aquellos que se conectan por primera vez, yo estaré aquí de soporte, así que bueno, cualquier cosita que pueda surgir me escriben allí al chat. Está con nosotros Ramón Tebar y Marco Amoedo, ya dos colaboradores de la casa, así que bueno, atentos porque en instantes ya comenzamos el webinar. Simplemente una cosita, recordarles que alentamos a que el webinar sea interactivo y bueno, nos pueden ir dejando sus comentarios. Así que, como les decía, van a ver que tienen una sección ahí para el chat, nos van escribiendo cualquier cosita. Bueno, cuando estén, ya comenzamos. Estamos listos, Eh, Mariana. Estamos ahí. Excelente. Muchas gracias. Pues nada, bienvenidos al webinar aquí con mi gran amigo Ramón Tebar. Yo soy Marco Amuedo. Hoy vamos a hablar un poquito de auditoría y seguridad en Dynamics 365 Customer Engagement y el Power Platform. Así que, bueno, sin más, os presentarnos. Y yo, como digo, Marco Amuedo, soy MVP de Business Applications. Ahí tenéis mis datos de contacto, cualquier cosa si tenéis alguna duda después. Trabajo para KPMG Crimson Wing, es una división de Microsoft Dynamics dentro de KPMG y soy el CTO de la división para Europa. Y pues eso, 13 años trabajando con Dynamics y todo lo relacionado. Y estoy con mi amigo Ramón. Ramón. Muy bien. Pásale ahí que me vean la foto, hombre. Muchas gracias, Marco. Ahí está. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Mariana, por tenernos hoy aquí también. Y nada, un saludo a la comunidad. Un placer estar aquí otra vez. Y para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Ramón Tebar. Soy también parte de la comunidad de MVPs en la sección de Business Applications. Y eso, desde hace ya unos años llevo colaborando con la comunidad y con la comunidad me refiero de Dynamics y también lo que eran antes otros, ¿no? Y ahora trabajo para Investec Bank, es una empresa aquí en Londres, de hecho es sudafricana, pero tiene una sede aquí en Londres, que es donde vivo, y me dedico a la parte técnica de desarrollo y diseño de los sistemas que tenemos de Dynamics. Así que, pues nada, ya estamos listos, Marco. Perfecto, pues vamos a entrar en faena y empezar a ver de qué va esta sesión. Bueno, algunos de vosotros, a ver si se actualiza ahora, está tardando un poquito, pero vais a ver ahora, eh, recordaréis este juego de quién es quién, creo que era la traducción en español, yo me acuerdo de jugar a esto, pero como sabréis, en las aplicaciones de negocio muchas veces hay que identificar quién hace los cambios, etcétera, por varios motivos. Algunos pueden ser regulación, como el GDPR, la Ley General de Protección la Directiva General de Protección de Datos que hay ahora en la Unión Europea, en el que tenemos que saber tener una trazabilidad de los cambios. Otras veces es por seguridad, simplemente por tener control de quién accede a información sensible o cosas así. Otras veces puede ser por simplemente colaboración, saber quién fue el que hizo el último cambio o el que modificó las cosas. Y también auditoría nos ayuda a controlar la adopción, saber si la gente está usando las aplicaciones o el último caso, pues simplemente porque somos un poco freak y nos gusta controlar todo lo que hace un usuario, es tener todo el control, ¿verdad, Ramón? Exactamente. A mí me gusta saber cuándo se crean los registros, quién, ¿sabes? Todo, todo. Pero como sabréis, la historia de auditoría en Dynamics ha sido una jornada o un viaje bastante largo. Esto empezó con la primera versión de Dynamics, de hecho, en 2003, cuando Ramón aún no tenía barba de aquellas. Y Y pelo, ¿no? Y también tiene más pelo. sí, yo tenía más pelo y menos arrugas. Eh, pero en la primera versión había dos campos que era creado por y modificado por. Esto apareció en la versión de 2003, como ya digo, y pues te permitía saber quién creó y quién modificó un registro. 8 años después apareció en CRM 2011, apareció la auditoría.
ya integrada que nos permitía tener un historial de los cambios cuando lo activábamos, como la mayoría ya habréis usado alguna vez o lo habréis visto, que os permite saber pues a nivel de campo los distintos valores que ha tenido sobre el tiempo. Y curiosamente, otros 8 años después, parece ser que hacen cosas cada 8 años aquí. Ahora en 2019 hemos recibido una actualización para Customer Engagement y Power Apps que nos permite tener más aún capacidad de auditoría integrada en el Activity Logging de Office 365, que Ramón nos va a enseñar después, pero como veis, no es que haya habido constantes cambios en esto y ya veis que solo, bueno, cada 8 años, supongo que la siguiente novedad en auditoría pues vendrá para ahí, para el 2027 más o menos, para mantener esa racha de 8 años. Tranquilamente nos sentamos y esperamos para ello, ¿no? Pero vamos, ya veis que vale la pena revisar un poquito la historia de esta auditoría. Así que, Ramón, ¿quieres cubrir esta parte tú? Sí, vale, continúo por aquí. Entonces, básicamente, lo que se ha enseñado Marco, digamos que es el resumen de lo que va a ser la charlita de hoy, ¿no? Esos son los tópicos a grandes rasgos que han ocurrido, ¿no? En la parte de auditoría de Dynamics y los que queremos mencionar en la charla. Y mientras tanto, también mencionaremos algunas novedades, algunos detalles que han surgido y también algunas de las cosas creativas que la comunidad ha creado para, digamos, solventar la carencia que las funcionalidades out of the box tiene o ha tenido en la plataforma, ¿no? Entonces, creo que será una mezcla buena la sesión que tenemos hoy aquí preparada. Tengo un segundín, Marco. Todavía tienes tú el control de la pantalla. Si quieres, Mariana, si la pudieras pasarme el control a mí y así puedo compartir la pantalla y pasar las slides. Perfecto. Ahí, a ver, Ramón, confirmamos que podés compartir. Perfecto, sí. Ahí creo que voy a poder compartir. Porque ahí, un segundín que lo ponga justo de aquella parte. Eso es. Muy bien, perfecto. Pues creo que ya lo podéis ver, ¿no? La pantalla. Excelente, sí, sí. Exactamente, ¿no? Bueno, pues básicamente, ¿no? Vamos a empezar con Marco decía en el 2003, lo básico, esos campos, el creado por, modificado por, creado cuando, modificado cuando, ¿no? Algo tan sencillo como esos campos ya en aquel entonces eran muy útiles y han sido muy útiles hasta el día de hoy, ¿vale? Y lo seguirán siendo porque es una función fundamental y que el sistema es el que se encarga de mantenerlos, ¿no? Pero lo que os voy a enseñar ahora es cómo de importantes son estos campos y también cómo funcionan y cómo podríamos incluso modificarlos, ¿vale? Aunque creamos que no se pueden modificar, podríamos modificarlos a nuestro beneficio, ¿vale? Entonces, normalmente, eso que veis en pantalla es, ¿no? Tenemos un contacto ahí donde los campos que os decía de creado por, modificado por, aparecen junto con otros también, ¿no? Si veis ahí uno que ahí pone debajo, delegate, esa va a ser un poco la parte interesante que os voy a mencionar ahora aquí. Entonces, eso que veíamos ahí en pantalla, ¿no? Había sido creado por Ramón, había sido modificado por Marco, ese registro de contacto. Y eso es un escenario más básico donde dos usuarios acceden, por ejemplo, a la aplicación, uno lo crea y el otro lo modifica, ¿vale? Pero esto no es siempre lo que ocurre. Lo que a veces se da es que entre la aplicación de Dynamics y los usuarios, hay, por ejemplo, una aplicación personalizada, entre medias. Imaginaros, por ejemplo, un portal que os habéis creado, un portal web, que es la cual se conecta a Dynamics o una aplicación móvil, ¿no? Entonces, en ese escenario, lo que ocurre es que muchas veces, algo típico es que se usa una cuenta de servicio, que es la cual hace de intermediaria. Pero a veces, cuando eso se hace de la forma que veréis aquí, o sea, hay dos formas de hacerlo, ¿no? La forma a lo mejor más sencilla por defecto, sin tener cuidado de algunos detalles, es lo que ocurriría es que veríamos que el que lo ha creado ese registro y ha modificado en Dynamics es esa cuenta de administrador.
Entonces, eso es una lástima, ¿no? Porque estamos perdiendo visión de quién está haciendo esos cambios. Entonces, desde el punto de vista de auditoría, pues estamos perdiendo información. ¿Cómo podríamos hacer algo así? Lo que veis ahora en pantalla es más interesante, ¿no? Porque ahora podemos ver en pantalla, podemos ver que hay una cuenta intermedia, ¿no? Hay una cuenta intermedia, que es lo que, un segundín, que está intentando resaltar eso con los colorcitos, ¿vale? Hay una cuenta intermedia todavía, ¿vale? Pero, sin embargo, ahora sí que todavía seguimos capturando quién ha hecho qué cosas. Entonces, ahora tenemos las dos partes, ¿vale? Sabemos cómo la aplicación de algún modo está funcionando, hay algún intermediario, pero también sabemos quién está haciendo las acciones concretas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso a ver, un segundín, que estoy aquí con esto. Vale. ¿Cómo podríamos cambiar el creado por y el modificado por en función de lo que habéis visto en esos ejemplos? Podríamos intentar, ahora os voy a enseñar una parte de código, que es cómo lo podemos hacer. Es código muy sencillito, o sea, que incluso si no tenéis que ser desarrolladores, yo creo que lo entenderéis, ¿no? Entonces, ahí en ese ejemplo que tenemos ahí, os voy a preguntar, ¿podríamos usar este código para cambiar ese creado por y modificado por, según algo parecido a lo que hemos visto en pantalla? Entonces, en este ejemplo lo que veis es, creamos una instancia del CN Service Client, que es parte de la librería de tooling que ahora Dynamics nos ofrece. Y de esa forma nos podemos conectar a Dynamics, ¿no? Desde ese portal o otra aplicación externa. Entonces, aquí lo que estamos intentando es directamente aplicar esos valores a estos atributos que nos viene por defecto o como estándar en el sistema. Si intentamos algo como esto, ¿funcionaría? Pues la respuesta es no, ¿vale? No. Marco nos iba a decir algo, creo que iba a decir que va a ser que no. Marco. Es trampa, que ya me sabía la respuesta, pero bueno. Pero es una pregunta muy buena. Mucha gente, de hecho, cree que sí, que eso funciona. Y la respuesta, como dice Ramón, es no. Exactamente, y no funciona, yo supongo suponemos, porque es un poco también por diseño, por protección al sistema, ¿no? Para que no sea tan sencillo el llegar y tirar abajo, digamos, los principios de esa auditoría, ¿no? Sin embargo, hay otras ocasiones donde sí que necesitamos esto, ¿no? Por ejemplo, hacemos una migración de datos o hacemos esa integración que estáis viendo ahí antes y necesitamos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde lo que se llama impersonation nos va a ayudar a cambiar esos atributos. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar cómo hacer esa impersonation, ¿vale? Que es, ¿cómo era en español, Marco? ¿Impersonar? No sé. No, creo que hay otra. Bueno, sí, Seguro que hay una palabra correcta por la Academia de la Lengua Española, pero nosotros le metemos tres patadas, como siempre. si nos Somos un acordamos desastre, Ramón, somos un desastre. Entonces, ¿cuál es el truco para conseguir cambiar el creado por o modificado por? Pues mira, aquí os digo el ejemplo, cómo es. Lo mismo, creamos esa conexión a Dynamics, ¿bien? Entonces, cuando creamos este objeto de conectar con el servicio, está la propiedad de Organization Service Proxy y dentro de ella hay un caller ID, que es ni más ni menos que el ID del usuario. Si indicamos ese ID del usuario, esto lo que nos va a ayudar es a cambiar ese creado por, modificado por, incluso si quien está ejecutando este código es la cuenta esa de servicio que mencionábamos antes, ¿vale? Entonces, de esta forma tan sencilla, por ejemplo, hay que creamos ese contacto y luego después aquí lo vamos a actualizar y de esta forma conseguimos eso que veis en la pantalla de antes donde se veía en el delegate la cuenta de servicio, pero en los campos de creado por y modificado por los valores actuales que serían los correspondientes, en este ejemplo, a usuario 1, usuario 2, donde era Marco y Ramón, ¿no? Este código, si queréis verlo o echarle un ojo, lo tenéis ahí en GitHub publicado, ¿vale? Así que no os preocupéis, bajarle y lo podéis correr o probar vosotros.
Correcto. Y como decía Ramón antes, lo de la seguridad es importante. Esto no es para nada parecido a lo que estábamos haciendo antes. Eh, Porque si os dais cuenta, tú si eres un usuario autenticado en CRM, pues nada te impide jugar un poco con JavaScript y hacer una llamada cambiándole el valor del created by o el modified by y hacer operaciones intentando hacerse pasar por otro. Eso es lo que no funciona, lo que enseñamos al principio. El caller ID lo podrías intentar cambiar también si estuvieras haciendo tú una llamada, pero para poder hacer eso hay un permiso de seguridad en los perfiles de CRM que tienes que tener ese privilegio. Es creo que se llama actuar Sí, como otro usuario o algo así. Pero si veis en los roles de seguridad hay un permiso que es el que te permite eso. Y si tú no tienes ese permiso, no intentas hacerlo del caller ID y no va a funcionar. exactamente, exactamente. O sea, para eso o tienes ese permiso o eres, obviamente, si eres un administrador, el rol de System Administrator definitivamente te lo va a dar también, pero el sistema está bien diseñado para que no cualquier usuario llegue y pueda pasar la propiedad y rompa la auditoría, ¿no? Claro, Vale. perfecto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hemos visto el Created By, Modified By, ¿vale? ¿Qué ocurre con el Created On? ¿Cuándo se creó el registro en concreto? ¿Hay alguna opción en la que también podríamos forzar el cambiar ese valor? Pues exactamente, hay un atributo que también es parte del sistema de forma, vamos, estándar, out of the box, que se llama overriding created on, que si le pasamos un valor ahí, como vamos a ver en este ejemplo, directamente nos permite también sobreescribir el valor que queremos en el created on. Entonces es lo que estoy haciendo en este ejemplo, pues creamos la conexión de servicio y ya vemos que le pasamos ese atributo con el valor exacto que queremos nosotros de cuándo el registro queremos que aparezca como que se creó, ¿no? O sea, este código lo corremos ahora, pero a lo mejor el valor que hay aquí era, por ejemplo, de hace 2 días. Entonces aparecerá como que el registro se creó hace 2 días, lo cual a lo mejor es lo que queremos, por lo que os decía, una migración de datos, que era el valor de hecho cuando ocurrió, ¿no? Bueno, y aquí luego veis en estos tests lo que hace es comprobar que el valor que le paso y el actual una vez que lo retornamos son lo mismo, ¿no? O sea, simplemente para cerciorarse que este código funciona. Ujú. Y me imagino que la mayoría ya tendréis claro por la utilidad de esto, pero destacar que en muchas migraciones de datos es necesario, por razones históricas, mantener la fecha de creación, el created on, no como la fecha de la migración de datos, porque si no todos los registros estarían creados a la vez en el momento que hicimos la migración, sino por del sistema del que estamos migrando. Y esa fue la razón o la utilidad de este override created on cuando se Exacto, introdujo en la plataforma. exactamente, exactamente. Entonces, muy rapidito, ese resumen, pues hemos visto que el Created by, Modified by, usando el Caller ID, lo podemos sobreescribir o cambiarlo según lo que queramos. El Created on podemos usar ese Overriding Created on también para sobreescribirlo. ¿Qué ocurre con el Modify on? ¿Hay algo parecido que podamos usar? Entonces, pues al parecer, de momento no lo hay, por lástima, ¿vale? Pero como decíamos, ¿no? Si hay una migración de datos y quieres mantener la constancia de cuándo se cambió algo, necesitamos eso, ¿no? Porque es importante, no porque haga la migración hoy, todos los registros de repente, parece como que se han cambiado hoy. Imaginaros los gráficos, la utilización y demás, sería una pérdida, ¿no? Bueno, ahí donde tenemos nuestros pequeños gadgets, ¿no? Nuestros pequeños truquitos. Y uno de los mejores truquitos que tenemos en Dynamics son los plugins. Los plugins nos permiten hacer un montón de cositas, cambios, que nos dan, a veces te pueden romper la cabeza, pero también si las utilizas bien, te permiten hacer cosas muy chulas, ¿no? Por Marco se ríe. cierto, Ramón, que nos dice, me estaba riendo porque por fin nos han corregido, Liz, que muchas gracias por corregirnos. Impersonation es suplantación de identidad. Esa es la Para suplantación que, de identidad. para que te acuerdes, para que te acuerdes. Suplantación de identidad, es que suena serio, ¿eh? La verdad es que suena serio. Suena más serio, ¿no? Sí. Qué bueno.
Pues muy rapidito en cuanto a lo que decíamos de los plugins, ¿no? Unos principios muy básicos de los plugins, cómo funcionan para entender el cambio, el truco que vamos a hacer, cómo ocurre, ¿no? Entonces, sabemos que en los plugins, como parte de la operación de la plataforma, quería decir, hay lo que se le llama la Operation Pipeline, que es cualquier operación lleva o se ejecuta con esta estructura, ¿no? Entonces tenemos la operación, digamos, que es crear o actualizar. Pues esa será lo que es la core operation, que la ejecuta el sistema y ahí no tenemos ningún control. Sin embargo, el sistema por diseño nos da opciones antes y después de esa operación primaria, lo que os decía, crear, actualizar, leer, lo que sea, de introducir nuestros plugins, ¿vale? Todo eso es parte de la transacción en la base de datos y también incluso podemos registrar plugins antes de la operación, fuera de la transacción, ¿vale? Pues en este caso el truquito es cuando vamos a ejecutar, en este caso, por ejemplo, la creación de nuestros registros, lo que vamos a hacer es, vamos a tener un plugin que lo que va a hacer es, en la pre-operation dentro de la transacción, va a cambiar los valores de estos atributos, el modify on, created on, modify by, con el valor que nosotros queramos. El valor que se lo vamos a pasar nosotros, ¿vale? En ese registro, en otros atributos, que es los que nosotros nos hemos creado para hacer el truco, ¿no? Entonces, en este plugin, ¿vale? Tenéis aquí este plugin, un plugin estándar que implementa el iPlugin, ¿bien? Lo mismo os digo, esto otra vez está en GitHub, o sea que si queréis ejecutarlo como una utilidad o queréis usarlo para algún proyecto futuro que tengáis, lo podéis usar, bajarlo y darle un ojo. Y lo que hace en este plugin es, lo que os decía, nos hemos creado, ¿vale? Estos atributos adicionales en la entidad de contacto, que son los que nos permiten pasarle esos valores que queremos para el que vamos a asignar al created by, al modify on o al modify by, ¿vale? Y ese es el truco, ¿vale? Simplemente haciendo esto, ¿vale? Cogemos y le cambiamos el valor al modify on también, que es el que no podíamos anteriormente. Pero no solo el modify on, sino que este plugin, como os decía, lo podemos utilizar para el created by, modify by. Para el created on, como ya nos da el sistema el override created on, pues no tiene sentido. Lo puedes usar directamente y no tienes que hacer este truco, ¿vale? Pero también podríais hacerlo. Pues nada, con eso, el plugin ese que habéis visto anterior, lo que habría que es registrarlo en la operación de crear del contacto de forma síncrona y en la pre-operation, que es lo que antes os explicaba. ¿Bien? Y simplemente con eso, y ahora podréis hacer vuestra migración y cambiar esos valores, por ejemplo, ¿no? Muy rápido resumen, lo que tenemos es que el created by, modify by en la parte del cliente lo podemos cambiar usando el caller ID. El created on en la parte del cliente lo podemos cambiar usando el override de created on. Y cuando digo la parte del cliente es que desde la parte del cliente le puedes pasar los valores para que luego realmente la parte del servidor se ejecute y le dé el valor correcto, ¿no? O sea, es a lo que me refiero. Sin embargo, el modifier on hemos visto que desde la parte del cliente no podemos hacer nada. Sin embargo, en la parte del servidor, usando esos plugins, vemos que podemos hacer ese truco de cambiar cualquiera de ellos. ¿Bien? Entonces, conclusiones muy rápidas. Ahora podemos viajar en el tiempo. O sea, de repente ahora podemos crear registros, ¿sabes? Cuando estábamos de vacaciones y que nuestro jefe se crea que estamos, que estábamos trabajando, ¿no? Y la otra, obviamente, es que las cosas a lo mejor no son lo que parecen. O sea, que hemos visto que esos atributos que son parte de la plataforma también se pueden cambiar. Entonces, obviamente, debemos de fiarnos de ellos, pero que sepáis que las cosas se pueden cambiar. Entonces, lo suyo es que lo utilicéis a vuestro beneficio, pero que también estéis al tanto de que hay opciones, ¿no? De que estos cambios se produzcan. Genial. Muchas gracias, Ramón. Mariana, ¿puedes cambiar el control otra vez para mi pantalla? Y os enseño otra parte. Perfecto. Ahí, Marco, tendrías que poder compartir. Pues ahora Sí. hemos terminado. Ahora
hemos terminado con la parte de, digamos, fundamental de 2003, ¿no? 2003 nos traía esos atributos Ujú. fundamentales. Y ahora Marco, vaya, hayamos llegado a 2011, ¿no? Después de, Ujú. ha pasado ese ciclo, ¿no? De 8 años, ¿era? 10 años. Y Sí, hemos y llegado ahí hasta. tenemos al CRM 2011. Si os acordáis, muchos os acordaréis de estas pantallas. Pues una de las opciones que vino con 2011 es, aparte de estos cuatro campos que teníamos de quién lo creó, quién lo modificó, etcétera, y esas cosillas, en 2011 por fin tuvimos la capacidad de auditoría, que era no solo tener cuándo se creó y quién lo modificó y cuándo se modificó, etcétera, pero también la capacidad para ver los cambios, el historial de cambios. Y como os acordáis, pues se activaba en la configuración del sistema, podríamos habilitar la auditoría y luego decidir para qué entidades, incluso al nivel de entidad, podríamos decidir habilitarlo a cada entidad y luego a cada campo si se auditaba o no, ¿no? Bueno, pues eso básicamente desde 2011 hasta ahora no ha cambiado gran cosa. Como veis, o vais a ver ahora en la pantalla, no hay muchos cambios. Un par de opciones más que han aparecido. A ver si se actualiza y lo veis en la pantalla, pero un par de opciones más que han aparecido que simplemente nos enseña la capacidad de auditar también los accesos de usuario, aunque ya sabéis que como en la aplicación web de Dynamics no hay el concepto de sesión como tal de aplicación de escritorio, entonces pues es simplemente cada cierto tiempo que sigues usando el sistema, pues se considera que estás accediendo. Y veis una opción extra que aparece ahí que se llama, espera que os las marco, como hacía Ramón, vamos a hacer esto. Aquí está Read Auditing. Esa parte es algo nuevo que ha aparecido recientemente y que nos permite acceder a las capacidades de logging y de security y compliance de Office 365 que vamos a ver después, ¿vale? Eh, pero en general no ha cambiado mucho, sigue funcionando igual y como veis, pues no hay grandes cambios en ese área. Esta parte de auditoría tiene bastantes limitaciones. Por ejemplo, una muy importante en ciertos escenarios es que las lecturas no se registran. Nosotros hemos visto escenarios trabajando juntos Ramón y yo en otros clientes y en algunos en el que necesitamos también no solo saber quién modifica los valores y qué valores, cuál es el historial de cambios, pero también saber quién ha accedido a ese registro, porque a veces, pues por motivos de seguridad, de auditoría, incluso de prevención de fraude, hay que saber quién ha estado visualizando registros o quién ha tenido acceso a información sensible, por ejemplo, registros bancarios y demás. Luego hay otra limitación bastante interesante, es que los cambios de metadatos no se registraban. Si no había digamos, una historia de quién modificó las entidades, etcétera. Esto a veces, cuando trabajas en equipos un poco grandes o con poca gente también, pero más distribuidos, es interesante saber quién ha estado modificando y tal, los campos, quién ha hecho distintos cambios en el sistema para evitar cosas. Había maneras de hacerlo, pero no venía nada digamos, out of the box. De hecho, cuando trabajamos juntos en Metrobank, uno de nuestros compañeros, un poco cansado de este problema, creó un sistema que de hecho aún debe estar publicado en GitHub, que era esencialmente era un plugin que interceptaba el mensaje de publicar los cambios cuando tú modificas algo y le das a publish o a publicar. Eh, Él lo interceptaba y mandaba una notificación a todo el mundo y teníamos unas trazas de quién lo notificaba y en tu escritorio veías que, por ejemplo, Ramón está publicando cambios en tal instancia y tal, y pues nos ayudaba un poco a saber
quién estaba cambiando cosas, ¿no? ¿Te acuerdas, Ramón? Sí, no, no, era una utilidad sencilla, pero en un equipo éramos en aquel entonces 12 personas, yo creo, solo de desarrollo, la verdad es Ujú. que no venía muy bien, ¿no? Porque no hay, estabas haciendo un formulario y de repente desaparecen los atributos que has añadido al formulario, fastidia, ¿no? Mm. No, totalmente. Y otra cosa interesante es que, o problema en cierta manera, es que la auditoría, este último de aquí, es que consume bastante almacenamiento o consumía bastante almacenamiento y eso eh, hasta que aprendes a manejarlo, que lo vamos a ver ahora, que a truncar los logs, a borrar logs antiguos, etcétera, eh, pues sí que te puede crear problemas. Ya sabemos que el almacenamiento hay que pagarlo y eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque, si me permitís un inciso, una novedad de ayer, bueno, antes de ayer, ¿no? Se hizo oficial de la release de abril. Os la voy a enseñar a la pantalla, si puedo. Aquí la tenemos. Sí, ya lo vemos, Es Marco. que a partir de ahora el almacenamiento en Dynamics ha cambiado y ya no es solamente base de datos, sino que lo que son las instancias o lo de Customer Engagement o el CDS en sí, el Common Data Service, distingue ahora en tres tipos de almacenamiento. Uno es la base de datos que ya teníamos, otro es los ficheros y otro es el log. Antes todo iba a la base de datos y hay escenarios y hay herramientas, de hecho os acordaréis para extraer attachments, para extraer adjuntos de los emails, etcétera, que ocupaban mucho espacio y nos llenaban la base de datos y teníamos que pagar por ese almacenamiento. Hay soluciones por ahí para guardar cosas en SharePoint o en Azure, etcétera. Cada uno, bueno, tenía sus cosas, pero los logs seguían yendo a la base de datos. Lo que ha hecho Microsoft ahora es transparente para los usuarios. Esto no supone ningún cambio en ningún sitio de manera técnica para nosotros visible, pero en el backend, digamos, Microsoft ahora ha separado el almacenamiento. Seguimos teniendo una base de datos para las entidades, etcétera, pero los adjuntos, los que antes teníamos en la base de datos, ahora se van por separado a una especie de almacenamiento de ficheros que es más barato que la base de datos y que nos da, venimos con mucha más capacidad y bueno, depende de los usuarios. Esto está todo en la guía de licenciamiento, vienen todos los detalles de cuánto tienes y cuánto cuesta, etcétera. Pero esto solo es un ejemplo. Esa guía tan Y sencilla y clara, ¿no? sí, ya sabes que el licenciamiento nunca es fácil en Microsoft, pero bueno. Eh, y luego la tercera parte es el log. Y esto era uno de los problemas que había antes bueno, los logs se iban a la base de datos, te crecía la base de datos, tal. Ahora está separado y lo tenemos todo manejado por separado, también un almacenamiento más fácil y más distinto. Una cosa súper interesante de esto para mí, perdón, ¿qué decía Bueno, Ramón? te iba a preguntar, Marco, que ya que estamos aquí, hay un detalle en esa pantalla que nos está enseñando que dice Create Environments Instances with Available Storage. ¿Eso qué es? Esa es la parte más divertida de todo esto. Hasta ahora sabéis que había que pagar por cada, digamos, instancia adicional bueno, de una organización de CRM o el Common Data Service, que viene siendo lo mismo ahora. A partir de ahora no se paga por instancias, sino que puedes crear todas las instancias que te den la gana mientras te quede 1 GB de almacenamiento de bases de datos. Mientras tengas 1 GB disponible en tu cuenta, en tu tenant de Office 365, vas a poder crear instancias a las que quieras, vamos, a cascoporro, te vas a poder aburrir. Ahora ya no hay excusa para no tener entornos de desarrollo, para no tener las cosas, ya no hay que pagar individualmente por ellos. La verdad, eso está genial, sobre todo para la parte, como dices, de los equipos de desarrollo, porque antes muchas veces Ujú. no te creas un entorno de desarrollo por no pedir más dinero, ¿no? Al equipo, ¿verdad? Exacto. Y esto es la gran ventaja. Así que, vale, el coste, como algunos habréis dado cuenta, de base de datos crece un poco, pero a cambio obtenemos muchas más cosas
el almacenamiento y en general el almacenamiento, la parte más gorda que se comía el almacenamiento, si veíais, siempre eran los ficheros que ahora van a ser mucho más baratos y demás. Bueno, era simplemente contaros eso y seguimos, ¿vale? Entonces, la otra problema de los logs en 2011 que, bueno, son un poco difíciles de interrogar y manipular. Sí que es cierto que se pueden hacer queries a los logs a través de los web services, de las APIs, pero directamente en la interfaz de usuario no había formas fáciles de manejar eso. Hay herramientillas por ahí en el XRM Toolbox, también en el Kingsway Soft hay formas de consultar los logs, pero directamente la interfaz era un poquito complicados. ¿Qué pasa? Como os habréis imaginado, la gente cuando ante la falta de opciones pues se inventaba cosas, todos lo hemos hecho y pues todos hemos creado algunas herramientillas y hay algunas opciones por ahí en diferentes blogs y diferentes historias de cómo crear, por ejemplo, auditorías de lectura personalizadas. Básicamente había la opción de, por ejemplo, en el formulario de la entidad meter un web resource, un JavaScript, por decirlo así, que mandase información a Application Insights de Azure, que es una solución de logs, de login para aplicaciones, y esto lo hemos hecho en algún cliente nosotros y te permitía pues mandar más telemetría de la aplicación y llevar eventos personalizados de quién estaba haciendo cosas, etcétera, y nos daba un poco de esa, digamos, auditoría de lectura que no existía. También se podía hacer con plugins en el Retrieve y Retrieve Multiple, siempre más seguro que los web resource. Ya sabéis que los web resource, al estar en la parte de cliente, bueno, el usuario, aunque sea un poco espabilado, puede hacer cosas y modificar, pues nunca te puedes fiar de la parte de cliente. Entonces también se podría hacer esto con Retrieve y Retrieve Multiple en plugins, y ahí pues meterías directamente también a Application Insights o directamente escribir a una Cosmos DB, en una base de datos documental, en Azure. Esto lo hicimos en otra situación y funciona muy bien también porque te permite simplemente hacer un dump de un documento JSON ahí, luego podíamos consultarlo y crear toda la capa de auditoría, incluso conectar eso a otras herramientas de reporting. Vale, eso por un lado la lectura. También podíamos hacer el custom metadata auditing, como ya comentamos antes, cuando se cambiaban atributos, etcétera, había eventos y lo hicimos con el publish all y lo podías publicar. Esto lo hicimos como comentábamos antes, con una utilidad que está por ahí disponible. La última parte o separado que llegó en esto fue el Organization Insights, que como recordaréis era una solución que estaba en AppSource, que la podéis instalar en vuestra organización y os daba ahí una opción nueva en vuestra instancia de CRM para ver quién estaba usando el sistema, cómo lo estaba usando, tal. Te daba un poquito de auditoría de uso para saber que si estaba usando la gente el sistema, y podías ver pues cuántos usuarios activos había, el número de la actividad, de llamadas a la API, etcétera. Esto ya no existe como tal, ¿vale? Esto que estáis viendo ahora en la pantalla ha desaparecido, ya no existe como una aplicación en AppSource, sino que ahora es parte de la administración del Power Platform, del nuevo centro de administración. Ahora mismo tenemos 4 centros de administración distintos, así que no os confundáis, pero este es el admin.powerplatform.microsoft.com y os da eso. Os lo voy a enseñar, de hecho, rapidito y vemos estas cosillas un poco. Así que dejarme saltar aquí al navegador y os enseño esto. Ya os digo, este Admin Center está en preview ahora mismo, es donde el futuro convergerá en la administración de lo que es Power Platform hoy, o sea, Power Apps, el Common Data Service, etcétera, todo vendrá aquí. Tenemos nuestros entornos, donde podemos ver todas las instancias que tenemos y podemos ver
las distintas configuraciones de la instancia, todo lo que antes estaba disponible en settings, acordaros, por ejemplo, la configuración de la moneda, el calendario de email, etcétera, todo eso, el autonumber, está todo ahora aquí y se puede manejar desde aquí, incluido cosas como los updates y los previews de las nuevas releases, que lo podéis ver, por ejemplo, Ramón en esta instancia ya ha aplicado la release, el preview de abril 2019, pues si no estuviera podrías hacer un preview aquí y todas esas cosas. Dentro de esta parte de administración hay una cosa que se llama Analytics y como veis hay Analytics para Power Apps, para Flow y para Common Data Service for Apps. Obviamente el Common Data Service es la base de datos de Customer Engagement también y entonces aquí podemos ver lo que antes veíamos en Organization Insights, está aquí, podemos ver el número total de operaciones, quiénes son los usuarios, que han estado haciendo cosas, ver detalles de los usuarios activos, como veis tenemos todos los reportes ahí que teníamos antes, cómo han estado accediendo y podemos filtrar el rango de fechas, etcétera. Tenemos toda esa información para administradores para saber pues qué están haciendo, qué está pasando, incluso un poco más detallado, por ejemplo, si tenemos plugins que están fallando, si tenemos fallos en las llamadas a la API, qué llamadas están pasando. Esto está bien para saber pues qué está pasando, si hay algunos fallos o cosas así. Y luego también lo que os contaba antes del almacenamiento, podemos ver el almacenamiento usado y el disponible, etcétera. Esto irá cambiando y mejorando según pasen las cosas. Como os digo, esto es parte ahora de... Dime, Ramón. Bueno, lo que simplemente iba a mencionar que la auditoría, a veces que siempre lo pensamos como que alguien haciendo un cambio, ¿no?, en el sistema y fundamentalmente es eso, pero que ahora con esto que nos está enseñando también te da lugar a entender otras cosas, como por ejemplo, qué dispositivos acceden al sistema. Si ves que, por ejemplo, hay un tipo de dispositivo que tú no esperas que se está conectando muy a menudo, eso te está diciendo algo, ¿no? Sí, exacto. Y luego la otra cosa, pues comentar que si vais a vuestra instancia de Dynamics y vais a Settings, veréis que, bueno, la tema de auditoría sigue ahí. La auditoría dentro de Dynamics no ha cambiado, seguimos teniendo los settings, la manera de gestionar los logs, podemos ir ahí y, y ver, borrar logs antiguos que no necesitemos, etcétera. Toda esa parte sigue estando ahí. E incluso consultar, bueno, aunque es limitada las opciones que hay aquí, en la vista de auditoría podemos ver, bueno, pues los cambios que ha habido ahí, etcétera, ir consultando eso y dentro de las entidades cumple. Una cosa nueva que a lo mejor algunos no os habréis dado cuenta, es que ahora parte en settings hay otra opción que ha aparecido así en medio de la release o un poco antes, no sé, en diciembre apareció, ¿no? Eh, es esto de Solutions History, la historia de soluciones, y os permite ver los cambios de soluciones, quién ha ido instalando y desinstalando soluciones en el sistema. eh, y veis, pues, ejemplo, aquí Ramón ha estado exportando, importando soluciones. Alguien ha instalado una instalación automática de otra solución, etcétera. Podemos ver todos los cambios de soluciones y ver los detalles. Eso está muy bien porque así nos permite tener una auditoría de los cambios en temas de soluciones, ¿vale? Eso es una opción nueva. Sí, perdona, Marco. Iba a decir que sobre todo los cambios que nos hace Microsoft cuando no nos esperamos. Sí, esos también pasan. Por ejemplo, como veis, pasó el 2 de marzo, pues se importó una solución de Microsoft Forms Pro, que es lo que sabréis que ahora sustituye a Voice of the Customer, pero esto es automático y no es raro ver que de repente aparece alguna solución nueva en tu sistema, pues con los cambios. Sobre todo si habilitas las previews como hicimos en esta instancia, ¿vale? Bueno.
Pues con eso os vuelvo a pasar a Ramón, que ahora os va a contar un poquito más de cómo funciona la auditoría en Office 365, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a ver si puedo, Mariana, si me dejas compartir mi pantalla. A ver, ¿cómo lo ves Ujú. esto? Vale. ¿Qué pantalla estáis viendo ahora mismo? Si me lo decís. Sí, vemos la presentación, Ramón. Pero no, un segundín que a ver si me puedo saltar directamente a la que es. Vaya, se ha quedado. Esto es ahora. Un segundín, que estoy intentando quitarle la diapositiva, pero me, me dice que no. No. Tenemos, A tenemos que ver, comprar un ordenador nuevo, Ramón. ya, sí, ya te digo, hoy he tenido que coger este que es el, no sé si lo habéis visto, es el Windows 11. Se ha salido, es un prototipo, ¿vale? Eh, que bueno, pues mira, vamos a ver, ya tengo ahí, estáis viendo la pantalla, ¿no? Las slides de nuevo. Sí, sí, la vemos, Ramón. Bien, entonces hemos ido de 2003 a 2011, hemos visto cómo la auditoría, esas capacidades de auditoría que nos ha ido a la plataforma, hemos visto algunos trucos que nos ha dicho Marco para solventar ciertas dificultades o limitaciones que ha tenido la plataforma hasta ahora y que todavía las tiene, ¿no? En muchos modos. Y llegamos hasta hoy, ¿no? Hasta el año 2019, finales del 2018, donde apareció una nueva funcionalidad, Activity Login. ¿Ven? Esa es la nueva, así fue como fue llamada esta nueva funcionalidad, Activity Login, como parte de Dynamics 365 Customer Engagement. Y la novedad aquí es que era un cambio de estrategia, ¿no? Porque ya no era solo auditoría dentro de CRM o de Dynamics 365. Ahora lo que ocurre como parte de esta nueva funcionalidad es que los datos de auditoría se envían y se integran con Office 365 Security and Compliance, que es la plataforma genérica y unificada que Microsoft ofrece a las empresas para tener toda su auditoría en un lugar. Bien, entonces, aunque si no estáis familiarizados con este portal, con esta plataforma, Office 365 Security and Compliance, no os preocupéis porque no se trata de ir en detalle aquí, pero desde hoy, desde esta charla, de este momento, tenéis que al menos estar al tanto y mantener un ojo en lo que ocurre ahí porque a nivel de hacer soluciones de negocio para empresas medianas, grandes e incluso pequeñas, os puede dar mucho beneficio, ¿no? Sobre todo en la parte de regulación de datos y demás que Marco mencionaba al principio, es importante. Y como decía, es unificada porque ya no es solo CRM, o sea, ya no es solo Dynamics la auditoría que nos interesa, sino lo que queremos es una visión única de todas una visión única de la auditoría, pero de todas las aplicaciones. Y dentro de este portal de Security and Compliance tenemos que Azure, SharePoint, Exchange, la Power Platform, o sea, Power Apps, Flow, Power BI, Teams, ya se integran aquí también. Entonces, cuando queremos ir y buscar algo, ya no tenemos que ir aplicación por aplicación, podemos ir a este servicio, Security and Compliance Center, y buscar lo que queremos. Entonces, ¿cómo empezamos a utilizar esta nueva funcionalidad de Activity Logging? Pues la tenemos que habilitar en los dos sitios, tanto en Dynamics como en la parte de Office 365. Y eso es lo que voy a enseñar aquí muy rápido. En la parte de Dynamics, os vais a la parte de auditoría que os ha enseñado Marco ya antes y habéis notado esa nueva funcionalidad que os ha dicho, que dice Start Read Auditing, el cual no solo es Read Auditing. De hecho, nos Exacto. permite también... ¿Perdón, Marco? No, exacto, es que no solo es lectura, que es mucho más rico que eso. Exactamente. Yo creo que en principio apuntarían como que para cubrir la parte de la auditoría de lecturas, pero lo que podemos ver ya es que también nos da otra funcionalidad, como por ejemplo cambios de metadatos. Cuando alguien publica algo, también reporta que ese tipo de actividad ha ocurrido y otros tantos cuantos más, ¿no? Entonces, la cuestión es que ahora ya tenemos un método que es más genérico, que no nos ocupa espacio y que se integra con toda la historia de Office 365.
¿bien? Entonces, habilitamos eso en Dynamics a nivel global. Luego, a nivel de entidad, tenemos que ir y clicar las entidades que queramos también esas otras opciones para lecturas simples o lecturas múltiples. Y, como decía, esa es la parte de Dynamics. Y en la parte de Office 365 tenemos que ir a la parte de administración e irnos al Security and Compliance Center, que podéis ir directamente si queréis con esa URL que os menciona ahí. Bien, protection.office.com. Entonces, una vez que estamos ahí, os vais a la parte que dice Search and Investigation and Audit Log Search. Ahí vais a ver que vais a tener un botoncito, el cual ahora mismo yo en esa captura que veis ahí ya lo había clicado, pero en cuanto lo cliquéis, ese botoncito para activarlo la primera vez os va a decir, bueno, pues en un par de horas debe estar activo y creo que fue algo así, ¿no? Lo que tardó en activarse y desde ese momento ya empieza a llegarle todos los cambios que decíamos de Dynamics o otras aplicaciones. Una vez que eso está activo, lo que vais a poder ver es que hay un filtro para cada tipo de aplicación. Entonces, por ejemplo, para Dynamics está ese filtro de Dynamics 365 Activities. Para Flow, el que veis ahí abajo, Microsoft Flow Activities. Y lo mismo para Power BI, para Power Apps y las otras. Esos filtros, dentro del filtro de la categoría principal, hay otros pequeños filtros, pero de momento lo que hemos notado es que no funcionan. Así que si de repente esperáis que ocurra algo y filtráis por eso y no aparece, no os rompáis la cabeza porque solo usar la categoría principal, ¿vale? De momento. Y como decía, una vez que aplicáis esos filtros, también podéis aplicar filtros por tema de fecha. O sea, podéis decir, pues mira, quiero solo que me digas los que ocurrieron en un punto determinado en este periodo de tiempo. Y luego, una vez que decides eso, puedes aplicar otros filtros por columna, como por ejemplo, quién publicó qué cosas. Ya, como repitiendo lo de antes. No solo en las lecturas, pero también, por ejemplo, mensajes como el publish. Este es el mensaje que se llama publish.xml, es el que se manda cuando alguien publica una solución. Y aquí podéis ver, ¿no?, que fue en este caso Ramón, la IP que usaba y demás. Entonces, Marco decía que había antes una limitación en los logs de 2011, donde no se puede hacer la parte de hacer queries y intentar filtrar información era difícil. Aquí ya vemos que eso ha mejorado, ¿no? Entonces ya empezamos a tener opciones mucho más ricas. Bueno, entonces os voy a enseñar muy rápido ese portal para que veáis aquí. Quería enseñaros un segundo. Os quería enseñaros aquí, lo tenía. Vamos a ver. Para que veáis básicamente eso. Me había ido aquí a la parte de administración de Office 365 y desde ahí había navegado a protection.office.com y ahí donde tenéis, ¿no?, esos filtros que le decíamos 365 o las Power, ¿sabes? Si buscamos por Power Apps, veréis que también están ahí ahora. A ver si me las cogen. Les ha llamado de otra manera, un segundín. Power BI, ahí tenemos Power BI, parte de la Power Platform. Un segundín, que elimine este. Voy a enseñaros las categorías padres primero y ya está. Teams también vemos ahí, ¿verdad? Dynamics 365, que es la que nosotros principalmente en este caso usaríamos, ¿no? Pero luego también Flow, Power Apps, que van a ser ya parte principal de toda la capacidad de Dynamics, también las tenemos aquí integradas, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, si yo ahora me voy aquí a Flow y le digo que quiero ver qué ha ocurrido con Flow, un segundín, que creo que me ha pillado las dos. Voy a quitar esas y pongo solo Flow y le digo a buscar. Exactamente, ahí tenemos que, por ejemplo, ¿no?, pues eso, Ramón estuvo editando, creando unos flow en el sistema. O sea que eso, digamos que eso también es parte de la parte de metadatos o cambios en el sistema igualmente, ¿no? Lo cual, obviamente, ahora ya queda fuera de lo que era simplemente la auditoría simple de Dynamics. Entonces ya vemos que ya digamos, todo empieza a tener sentido, ¿no? En la historia de seguridad y auditoría de CRM, ya no solo CRM, ya es
una solución de negocio donde todos los logs quedan integrados en un mismo sitio, ¿no? Que es el Security and Compliance Center. Entonces, nada, ahora volvemos aquí a las diapositivas y lo que os quería plantear, o queríamos plantear, Marco y yo, es en una empresa pequeñita esto es tan sencillo como lo que hemos enseñado. O sea, tú tienes tu Dynamics o tienes tu Office 365, a lo mejor es un administrador global y puedes acceder a esos logs, ¿no? A esos registros de eventos que hemos visto en el Security and Compliance Center. Pero hay veces que en una empresa ya más grande, mediana o grande, no se puede, por razones de seguridad o delegación de actividades, no se puede permitir que todo el mundo tenga acceso a esa información porque puede ser sensible, ¿no? O sea, alguien en esos logs podemos ver también información de Exchange o autenticaciones de Azure. Y entonces, a lo mejor queremos restringir quién puede acceder a esa información. ¿Cómo podríamos hacer eso, no? Como decía, en una empresa pequeña, pues lo normal es que el usuario sea el que accede ahí, ¿no? Pero en un despliegue más grande, pues esa no es la opción que probablemente nos dejen hacer o implementar. Entonces, podemos empezar a decir, bueno, pero ¿por qué no me curro algo, por qué no trabajo algo en Power BI que pueda extraer la información concreta que yo quiera y darle algunos permisos concretos? Bueno, pues ahora mismo no es tan sencillo como eso. No hay, por ejemplo, un conector en Power BI que nos deje hacer eso, ¿vale? Entonces, es una limitación hasta ahora, pero hay una forma de solventar esta limitación, la cual es usando la API de Office 365, que se llama Office 365 Management API, ¿bien? Y lo que en este ejemplo concreto, lo que hemos hecho es, usando esta API que nos trae Office 365, vamos a conectar a esos registros de auditoría que hemos visto ahí en el portal, pero los vamos a extraer usando una función de Azure. Los vamos a extraer. Esta función lo que va a hacer es simplemente va a estar corriendo cada día y los va a extraer y los va a poner en una cola de Azure. Y después que están en la cola, pues vamos a tener otra función que los va a poner en la base de datos que queramos, que en nuestro caso hemos elegido Cosmos DB. ¿Bien? Y una vez que está en Cosmos DB, ahí sí que es muy estándar y lo podemos consumir desde ese reporte de Power BI que decíamos. Bien, pues es el ejemplo que aquí hemos preparado y como decía, es nuevamente otra vez para solventar una de las limitaciones que, aunque la auditoría y la seguridad va mejorando con la plataforma de Dynamics y de Office, todavía encontramos estas pequeñas limitaciones, pero vemos que con otras opciones y la tecnología de Microsoft podemos solventarlas. Os quería ahora, en ese escenario, os voy a enseñar exactamente algo de los componentes que hemos implementado. Entonces, dame un segundo que os comparto aquí mi pantalla con el portal de Azure. Creo que ya la podéis ver. Ahí es donde tengo ¿Sí? el despliegue. ¿Lo puedes ver, no, Marco? Vale, perfecto. Ahí es donde tengo los componentes Sí, sí. que os mencionaba antes en ese diagrama, donde podéis ver, pues mira, tengo aquí la base de datos de Cosmos DB y tengo aquí mis aplicaciones, mis funciones, ¿bien? Entonces, las funciones serán las que van a extraer usando la API de Office 365, van a extraer esa información y había una función que era la primera que lo que hacía es correr cada día y cuando se ejecuta cada día se conecta a esa API que la URL concreta es manage.office.com, ¿bien? Y usando la autenticación de Azure también, lo que hace es, se crea su token, que podéis ver ahí aquí más abajo, y una vez que se crea ese token y lo obtiene, coge y hace una petición HTTP a la API de Office 365 para extraer esos logs, ¿bien? Y ahí podéis ver, digamos, un poco la URL que se utiliza con el tipo de log, porque puedes especificar si quieres los logs de Azure, de Exchange, de SharePoint, genéricos, ¿bien? Como digo, aquí la idea de aquí no es profundizar, podríamos tener una charla solo de esta parte, pero a lo mejor luego más para adelante cogemos y la organizamos, pero de momento si os quedáis hoy con la idea, ya es bastante, ¿no? Entonces, esta función se ejecuta cada día, lo que hace es, aquí tiene como un bucle para que va cogiendo
todos los logs que encuentra digamos, en ese bloque, porque puede ser más grande de lo que esperamos. Y una vez que lo coge, al final se lo lleva y lo mete a esa cola que mencionábamos antes, ¿no? Ahí veis que mete ese mensaje en la cola. Una vez que está en la cola, es donde tenemos esta otra función que lo que hace es automáticamente, le hemos dicho que cuando llegue un nuevo mensaje a esa cola, coja y lo ponga en la base de datos. Bien, pues aquí vemos, no sé cómo de familiar estáis con las funciones de Azure, pero básicamente aquí tienes una configuración donde puedes decir, pues mira, dame que esta función, cuando llegue un mensaje, bien, a la cola, se coja y se ejecute y se conecte con la base de datos que aquí indicamos, ¿no? Y simplemente, una vez que ya tenemos eso, lo que ocurriría, os voy a enseñar la base de datos, que es esta otra pantalla de aquí, que es la base de datos de Cosmos DB. Entonces, en esta base de datos tenemos los documentos, que cada documento es uno de esos registros de auditoría o evento que ha ocurrido. O sea, por ejemplo, cuando leemos un registro o cuando publicamos una solución, pues eso es lo que podéis ver aquí ahora mismo. En este caso, si selecciono este de aquí, veis que el workload se llama CRM. Esta es la manera que podéis identificar los eventos que vienen concretamente de Dynamics, de CRM. De hecho, así todavía se ha conservado el nombre. Eso, Sí, sí, Marco. eso tanto marketing, cambiar Customer Service Dynamics 365 y luego va el que programó esto para los eventos, va y le llama CRM. Todavía, exactamente. Le da tres patadas al marketing. Marketing a la parte técnica hay veces que, ¿no? que le lleva un tiempo quedar en acuerdo. Y esos documentos son objetos JSON que lo que contienen es pues toda la información que necesitamos para entender lo que está ocurriendo en el sistema, la IP, la operación concreta, por ejemplo, en este caso estaba leyendo una cuenta, quién lo ha hecho, ¿vale? Y otro tipo de información como la organización y demás, ¿vale? Una vez, como esto ya está en nuestra base de datos, ahora donde llega el último paso, y con esto ya vemos y cerramos la parte más chula de lo que tenemos hasta aquí, que es, vale, pues ahora nos creamos nuestro reporte en Power BI donde podemos ver, ¿vale? qué son los eventos que han ocurrido y también empezar a sacar conclusiones, ¿no? Porque, bueno, aquí tenemos los usuarios que los tenemos en verde, ¿no? Que lo que hemos hecho es, nos hemos traído el objeto Document User ID, el objeto Operation y el objeto Object ID, ese que veis ahí. Y con esos, quedaros con esos tres al menos, que son los tres principales de la información que nos trae en la parte del audit que se registra en el portal. Y con esos tres objetos o atributos podemos crear un gráfico como el que veis ahí o interrogar gran parte de lo que está ocurriendo en el sistema. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, pues Ramón utilizó el sistema ese número de veces comparado con Marco que lo usó un menor número de veces. Marco se ha ido de vacaciones, ¿eh? Sí. donde luego, si profundizamos, lo que nos lleva es a esas partes amarillas que nos dicen las operaciones concretas que han ocurrido, ¿no? En retrieve all entities, retrieve required components, ¿qué más tenemos por aquí? ¿No? O sea, retrieve organization, dashboards, forms. O sea, veis que ya no es solo esa lectura que en principio el activity logging iba a ocurrir, sino que lo que han hecho es, han creado algo que lo que quieren es continuar para expandirlo y dar una solución mucho más genérica, ¿no? Entonces, luego, esto lo que os decía, se puede extender y añadir temas, por ejemplo, de añadirle las IPs, añadir otros atributos, de forma que, por ejemplo, puede decir, bueno, pues si tengo una IP en particular que de repente accede al sistema demasiadas veces, pues a lo mejor algo ocurre con esa IP, ¿no? Si no está dentro del rango que esperamos. Y le podemos sacar otro tipo de conclusiones que en la auditoría antes que teníamos en Dynamics, desde luego, ni se nos podía ocurrir, ¿no? Así ya podemos tener controlado a Marco y sabemos cuándo se mete en el sistema, lo rompe y demás.
Yo no me meto, ya ves que no lo uso. No, nada. No, pero está claro que es una gran mejoría lo que se nos ofrece aquí ahora con el Activity Logging, la integración con Office 365 y el Security Compliance Center, ¿no? Aún con esas, y ya para cerrar nuestra sesión, eh, esta funcionalidad todavía está en desarrollo realmente. Microsoft le continúa añadiendo cosas nuevas y va a tardar un poquito hasta que esté madura, ¿no? Entonces hay algunas operaciones que todavía no están ahí. La información, tener en cuenta que se retiene por 90 días, que está disponible para los sistemas de producción, o sea, las tipos de organizaciones que son de producción, pero no los que son de sandbox, ¿vale? Eso es muy importante. Obviamente producción será el caso primario, pero no sea que empecéis a testear esto y no funcione y esa es la razón. Necesitamos el tipo de licencia E3-5, eso también a considerarlo. Y que luego los eventos que se registran, no esperéis que se registren totalmente en tiempo real, sino que puede tardar hasta media hora o incluso a veces más. Eso es lo que hemos notado Marco y yo cuando estábamos preparando también esta charla, ¿no? Y con todo eso, aquí os dejamos, ¿sabes? Marco y yo, unas gracias por escucharnos y aguantarnos durante todo este tiempo, ¿no, Marco? Sí, muchas gracias, la verdad, y gracias a la comunidad, al grupo de usuarios por la oportunidad para presentar esto. Y bueno, ahí tenéis nuestros contactos en Twitter, podéis encontrarnos en LinkedIn, en donde sea, y cualquier duda, lo que sea, pues encantados de poder colaborar o ayudar. Igualmente, igualmente. Muchas gracias, Ay, Mariana, también Ramón. por... Excelente, muchísimas gracias a ambos por tomarte ese tiempito para estar con nosotros. Simplemente antes de cerrar, tenemos una pregunta de Carlos, no sé si ahí la pueden ver, si no se las reenvío. A ver. Ah, espera, a ver. En Office 365, ¿qué rol tenemos que tener para que tener esta opción de Security and Compliance? Buena pregunta. Yo creo que tienes que ser Global Admin porque el Service Admin no te da solo, ¿no? No, el Service Admin no te da. El Service Admin, que es el que normalmente se tiene para gestionar la parte de Dynamics, no te llega a esto. Entonces tienes que ser Global Admin o creo que hay otro rol como parte de Office, que es en relación a la seguridad, que también te dejaría eso. Entonces, esa puede ser, digamos, la opción que a lo mejor te pudieran dar para no tener acceso a todo el Ajá. portal de Office, ¿no? Pero aún así, date cuenta que una vez que te da ese rol de Office, también podría haber otros logs de otras aplicaciones que a lo mejor tu administrador no quiere que veas. ¿Bien? Muy bien, Claro. excelente. Y Y sí, no sé si había quedado respondida o alguna cosita más. no, no, nada más. Simplemente estaba rápidamente intentando ver si había el rol, pero no, no, nada más. Ok, les paso, tenemos otra pregunta de Israel, ahí se las mando. A ver. La leo en alto y así. Veo que es un informe con desktop. ¿Cuáles son las limitaciones en cuanto al volumen de esa base de datos de auditoría Haddock? Tanto en número de registros como en espacio. Me refiero a qué volumen máximo puede mover el informe. Supongo que el informe que se refiere es al de Power BI que hemos creado, ¿no? Conectando a Cosmos DB. Y en cuanto a limitaciones, Ujú. en principio no debería de haber, vamos, no voy a hacer ninguna, siempre hay alguna limitación, pero una vez que tú extraes los datos y los metes en Cosmos DB, ahí los puedes tener por cuanto tiempo quieras y puede crecer en cuanto tú quieras pagar, porque realmente Cosmos DB en este caso es el servicio y cuanto más le metas, más contentos están, ¿sabes? Porque ahí cada mes te va a llegar la factura y ya está, ¿no? No, pero en serio, que una vez que lo tienes ahí, no realmente puedes, podrías almacenar en principio cualquier número de registro dentro de lo que Cosmos DB te permitiera y el contrato que tú tuvieras. Y la parte de Power BI no hemos llegado, tampoco hemos probado a romperlo y decir cuántos registros puede manejar, ¿no?
el reporte que has visto es tan bonito de los grafiquitos. Es un... ¿Sí, Marco? Creo que hay un límite, o sea, en desktop creo, si no recuerdo mal, y esto es de cabeza, creo que era un giga o algo así, el tamaño máximo de un PBX de lo que es en desktop. Pero una vez que lo publicas al servicio de Power BI, entonces no, ahí ya cambia la cosa. Eh, Ahí tienes el tema de Power BI Premium para datasets más grandes y todo el tema, y pueden ser queries en tiempo real y otras cosas. O sea que yo no me preocuparía tanto como el tamaño del report. Si lo vas a hacer de verdad, no vas a estar usando Power BI Desktop para hacer el reporting, vas a publicarlo en Power BI y pondrás es un refresco, una cadencia de refresco del reporte, etcétera. Y bueno, eso. Creo que ahí ya estamos hablando de gigas y gigas de almacenamiento. Perfecto. Pero no me acuerdo si era 700 megas o un terabyte o algo así, el modelo en memoria más grande que podías meter. Y luego se actualizaba, tienes que filtrarlo. Pero bueno, ahí tenemos que buscar a nuestros colegas de Power BI que nos ayuden. Va a tener que decirse a Reme que haga la siguiente charla de eso. Creo que tenemos otra pregunta de José, nos pasa Mariana. ¿Se puede calcular el espacio que ocupará la Sí, auditoría en base a las entidades seleccionadas? Gracias. Una muy buena pregunta, ¿verdad? por, ¿Se podría? por poder por poder se puede. Yo creo que sí que se puede, porque de hecho había una forma de calcular lo que con las entidades en la base de datos basado en el número de campos, etcétera. Pero aún Una, así creo que sería muy estimado. Sí, se me, perdona, Ramón. no, se me ocurre, Marco, lo único es, vamos, que no es algo que hayamos intentado pero sí, en ese objeto JSON que hemos visto que llega a la base de Cosmos, tú podrías cogerlo y decir, Mm. bueno, pues este objeto JSON tiene este peso y en función de eso, pues calculas que te podría ocupar esto en la base de datos, ¿no? En función del número de eventos que tengas estimado, que pueda ocurrir, que obviamente eso nunca, el número de eventos, digamos que es indeterminado porque va a ocurrir, va a depender de la utilización del sistema de tu usuario, ¿no? Pero es la Correcto, aproximación más cercana que correcto. hemos. Y luego, sí, cambia un poco, si es que no sé, bueno, a lo mejor José la pregunta es más en la base de datos de CRM, en el CDS o con esa división de stores que hacen ahora. Ahí depende, porque al final el almacenamiento en SQL Server no es solo el tamaño de lo que vayas a poner, sino el tamaño que SQL Server reserva para el campo, etcétera. Eso se podía calcular y de hecho, pues lo que decía antes, había formas de calcularlo basado en el número de campos, etcétera. Pero aún así es lo que dice Ramón, es que el tema de la auditoría es muy difícil de estimar porque al final depende del uso. Si la gente cambia mucho los campos, pues hay más auditoría. Si no cambia mucho los valores, pues hay menos auditoría. Eh, es un poco difícil de estimar el tamaño. Normalmente no es la parte más voluminosa, digamos, de los logs. Yo solo he visto logs grandes en sistemas con miles de usuarios usándolo muy intensivamente todos los días y cuando estábamos hablando de guardar logs de más de un año. Sí. Sí, de hecho nos dice José que era correcto, que era la parte de CDS, la que tú mencionaste, Marco. Entonces, Ah, claro. Sí, justamente si veis el cambio que Microsoft, que Marco ha anunciado y que Microsoft introduce ahora es justamente para intentar abaratar la parte de almacenamiento de los registros de audit, ¿no? Entonces, la idea es que en algún momento pues, no te tengas que preocupar tanto por eso, ¿no? Cuánto te ocupa, cuánto tienes que pagar, y que te preocupes más por la parte de funcionalidad de tu aplicación, ¿no? En plan de cuáles son los datos relacionales que tengo en el sistema, de cuentas, de contactos, de ficheros, y que la parte de auditoría no te tengas que preocupar tanto. exacto. Y de todas formas, yo, si recordáis, en Dynamics, cuando hablamos del CDS o de Dynamics, si vais a la parte de auditoría que os enseñé antes, donde hay una opción que era la gestión de logs, y ahí sí que puedes ver
el tamaño del log. Te está enseñando el número de kilobytes o megabytes que tiene cada log, dependiendo de eso, y puedes borrarlos, manejarlos, están ahí. O sea que sí que es visible, lo difícil es estimar cuánto va a ocupar. Pero sí que es visible digamos, lo que te están consumiendo los logs. Entonces podrías ir a verlo ahí y borrar los logs más antiguos, etcétera. Si queréis, porque a lo mejor la pregunta también está relacionada con otra pregunta que he oído recientemente con estos cambios, que es, vale, Microsoft va a cambiar el tema del licenciamiento de almacenamiento, ¿cómo estimo yo el coste que eso me va a implicar, ¿no? Entonces, una opción que hemos hecho Mm. en el pasado es, si tenéis suerte y tenéis un contrato con soporte, especialmente con Premium Support, le podéis decir que os proveen un informe del almacenamiento detallado de qué entidades estáis utilizando, cuántos registros y demás. De esa manera, pues también podéis daros una idea, ¿no? La otra parte, si no, es con lo que os enseñaba Marco, la parte Sí, del Organization Insights o lo que era Organization Insights, en la parte ahora de analítica. De ahí también hay una parte de almacenamiento donde podéis también estimar qué información tenéis y cómo la usáis. Y de ahí que podáis, digamos, intuir en el nuevo licenciamiento lo que va a conllevar, ¿no? sí, de hecho, bueno, os lo puedo enseñar ahora, pero si me das un momento la pantalla, os enseño rápidamente esto. Sí, Marco, Mariana, dame, no sé si dame puedes un cambiar. segundito y Mientras ya te tanto, doy. mientras que Marco comparte eso, hay otra pregunta que dice, ¿es recomendable tener todas las entidades auditadas? Y yo diría no. Yo diría, audita lo que realmente tú creas que tiene sentido y te trae un beneficio, ¿no? Ujú, exacto. Em, yo, vamos, no creo que haya muchos casos en los que de verdad necesites tener auditado todo. Pero bueno, lo que os decía, por ejemplo, aquí en el Admin Center, si vamos al detalle del almacenaje, vemos que también nos enseña qué tablas están ocupando más. Por ejemplo, Async Operation, estos que tenemos muchos workflows, logs de workflows, que por ejemplo puede ser que tengamos que nos hayamos olvidado de marcar logs que la ejecución de workflows completados se limpie. Podemos ver también el número ¿cómo se dice? Filas que hay en cada tabla. Y vemos que, bueno, en este sistema, como en realidad es de prueba, casi no tenemos datos, son todas las tablas del sistema las que vemos. También vemos cómo ha ido creciendo el almacenamiento sobre el tiempo, entonces podemos ver tendencias y cómo está creciendo, intentar predecir también todo eso. O sea que tenemos mucha más información hoy en día que lo que había. Y recordar, esto también podemos cambiar los filtros y ver por fechas, distintos environments, etcétera, y ver cómo funciona esta cosa. Entonces, hay más opciones ahí y también nos permite descargar esto y llevarnos estos informes, etcétera, y ver más detalles. Por ejemplo, si me llevo este con Excel ahora, a ver si lo vemos rapidito. A ver, está aquí. Veis que puedo ver todas las tablas del sistema, eh, el número de registros y el tamaño creo que es en megabytes. No estoy seguro, pero podéis confirmar viendo allí. Entonces tengo, por ejemplo, si busco, no sé, el número de usuarios, hay 5 usuarios y el tamaño ocupa menos de un megabyte, pero bueno, mira, subimos un poco aquí y vemos que la tabla de auditoría 3 megabytes, de plugins, etcétera, tenemos todas las tablas ahí, podemos ver todas las tablas de la base de datos y esto es lo que decía Ramón, que antes había que pedirlo a soporte, ahora lo puedes ver un poco más aquí y soporte aún os puede dar más detalles, pero ya no necesitamos tanto ir a soporte como tenemos toda esa información ahora aquí. Perfecto, pues Hay otra justamente, pregunta, creo. sí, una pregunta de Guillermo, pero que Ah, creo sí, que vale, ya. le acabas de contestar, Sí, ya la Marco. hemos respondido.
Bueno, excelente, muchachos. Sí, En sí. vista de que no hay más preguntas y ya estamos un poquito pasados de tiempo, ¿les parece? Vamos redondeando el webinar. Simplemente muchísimas gracias por tomarse un tiempito para estar con nosotros. Muchas gracias también a todos los asistentes que se quedaron hasta ahora. Así que bueno, nos estamos viendo para el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Dale un saludo. Adiós.